asistentes, a los colegas, a nuestros invitados, invitadas. Bueno, el acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Secretaria, por favor, de lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una carta del Gabinete de la Dirección de Presupuestos, mediante el cual excusan la inasistencia de la directora a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con antelación, no obstante manifiestan disposición para asistir a una próxima sesión. Un correo electrónico del director de Asuntos Corporativos, Experiencia de Cliente de SVAL, señor Walter Droguet, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión por compromisos impostergables y también la operación que deben desarrollar ante el frente de lluvias anunciado en la región de Valparaíso. No obstante, solicita poder ser invitado a una próxima sesión. Esa es toda la Perfecto, cuenta, entonces presidente. tanto DIPRES como SVAL van a ser invitados para la próxima sesión para que puedan venir a exponer y someterse a las preguntas de los colegas. Bueno, ¿alguna observación sobre la cuenta? ¿Parlamentarios? ¿Algún punto varios? Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recabar los antecedentes relacionados, bueno, con el mandato de la comisión. Bienvenido a nuestros invitados. Estamos con la presencia de la Superintendenta de Electricidad y Combustible, señora Marta Cabezas. Bienvenida, doña Marta. Estamos con el director regional de la SEC, don Patricio Velázquez. Bienvenido, don Patricio. Estamos en presencia del representante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el jefe de la División de Fiscalización, señor Gabriel Zamorano Seguel, y junto al gerente general de Chilquinta, señor Cristian Martínez Vergara. Bienvenido. Bueno, vamos a partir con el mismo orden que los nombramos. Son las 10:10, tenemos hasta las 12, ¿no? 12:30. Vamos a darle unos 10 minutos a cada expositor. Ojalá seamos lo más sucinto posible para que luego abramos el debate y el diálogo con los integrantes de nuestra comisión. Así que, doña Marta, sin más, le dejo la palabra. Tiene usted la palabra. Perfecto. Buenos días a todos y todas, buenos días, presidente, y a quienes nos acompañan hoy. Bueno, a raíz de las consecuencias de los incendios forestales del 2 de febrero del 2024, esta superintendencia desarrolló diferentes acciones en los ámbitos de electricidad y gas que permitieron ayudar y aportar en la recuperación en el más breve plazo del suministro para las familias afectadas. Respecto de la reparación de las redes de distribución dañadas, en resumen general, las empresas distribuidoras Chilquinta y CGE informaron infraestructura dañada del siguiente orden: 3.500 clientes de Chilquinta y 117 de CGE que registraron destrucción de los empalmes. 25 kilómetros aproximadamente de red de media tensión afectada, 93 kilómetros de red de baja tensión dañada o destruida, 800 postes aproximadamente con daño mayor o pérdida total y más de 100 transformadores afectados. Debido a un trabajo que de alguna manera impelía a que se realizaran restitución pronta, uno de los principales problemas que se enfrenta la restitución de las viviendas es tener que realizarlas respecto de la completitud de las exigencias normativas para empalmes, líneas y la infraestructura en general. Estoy hablando de los trámites que se deben realizar respecto de las viviendas. Toda vivienda que se construye o se modifica en Chile tiene que realizar un trámite que se llama TE1, que lo que hace es revisar que se cumplan con las exigencias de seguridad de las instalaciones, tanto interiores como las que están desde el medidor hacia afuera. Por lo tanto, lo primero que la superintendencia realiza frente a un impacto como el de los incendios es la simplificación de los trámites, garantizando al menos que un mínimo kit cumpla con estos implementos de seguridad que exige la norma técnica y el T1 como trámite. Nos constituimos con Senapred, ocurrió el evento con las municipalidades afectadas, como también con el sector privado y todos aquellos que tenían que concurrir a la reconstrucción.
En la lógica entonces de lo que les señalaba, la superintendencia emitió la resolución 23.473 con fecha de 7 de febrero del 2024 que iba en el esfuerzo de minimizar o aprobar un procedimiento de excepción que establecía las especificaciones técnicas mínimas para instalaciones eléctricas de consumo de viviendas de emergencia y las viviendas existentes afectadas. Además, se realizaron ajustes en las plataformas en que los instaladores debían informar este T1 que les comentaba y durante el periodo comprendido entre febrero del 2024 y enero del 2025 se emitieron los respectivos informes de avance de la reconstrucción en el ámbito de las instalaciones eléctricas del medidor hacia adentro y hacia afuera. Para dar mayor velocidad también, con antelación a la construcción de las viviendas, se fueron capacitando a funcionarios, instaladores y a todos aquellos que iban a tener que ser parte de la reconstrucción desde el punto de vista del empalme o de las instalaciones eléctricas. Hasta el último reporte, las empresas distribuidoras involucradas, Chilquinta y CGE, reportaron un total de 3.733 clientes afectados, de los cuales el 96,7% corresponden a la zona de concesión de Chilquinta. En cuanto a las declaraciones revisadas, se procedió a procesar 4.962, de las cuales 4.700 fueron inscritas. Esto quiere decir entonces que ya estas nuevas viviendas cuentan con el trámite TE1, que garantiza la seguridad de estas instalaciones, y el resto fue rechazado y se encuentran en etapa de corrección. De la misma manera, en enero del 2025 emitimos la resolución exenta 30.207 que amplió excepcionalmente el plazo de la vigencia de estos empalmes provisorios. Recordemos que la necesidad de realizar el empalme provisorio es que el empalme definitivo tiene que cumplir especificaciones técnicas de una norma particular, y por eso esta resolución que se hizo en un comienzo en el 2024 venía a ser la presentación de empalmes provisorios, como se les denomina, y que en enero extendimos el plazo por 18 meses más sin necesidad de presentar un nuevo T1, y este plazo vencería el primer semestre del 2027. Respecto al alumbrado público, que debió restituirse el 8 de marzo del 2024, nos reunimos con las empresas Maselec y Elecnor para abordar la priorización de la reposición del alumbrado público en las zonas afectadas por el incendio, como además de ofrecer apoyo en las situaciones que se requería. Nosotros estuvimos con nuestra dirección regional presente, acompañando permanentemente los quehaceres de las empresas que debían realizar la restitución del alumbrado público, pero también de todo aquello que significó la instalación de los empalmes provisorios y todo lo relacionado. Se comunicó que una declaración de puesta en servicio, esto es bien técnico, del alumbrado público, y se les invitó a estas empresas a informar las declaraciones y sus avances. En relación con las fiscalizaciones realizadas por la superintendencia, les hemos entregado una minuta. Estoy recorriéndola de manera de no tomar todo el tiempo, pero los detalles están ahí. En cuanto a los empalmes provisorios, se registraron 105 fiscalizaciones realizadas en 24 jornadas diferentes entre febrero y mayo por parte de nuestra dirección regional para levantar observaciones en el proceso de fiscalización y que fueran oportunamente informadas tanto al personal de la empresa concesionaria como a aquellos que estuvieran en el proceso de la instalación de las viviendas. Respecto a las instalaciones eléctricas de las viviendas de emergencia, realizamos 178 fiscalizaciones en 24 jornadas diferentes, también entre febrero y mayo del año 2024, y las observaciones fueron oportunamente informadas a Senapred mediante correo electrónico para que las corrigieran las empresas que estaban desarrollando estas acciones. Por lo tanto, el resumen es que la superintendencia entre febrero y mayo se mantuvo en fiscalización permanente para las viviendas de emergencia y empalmes provisorios con kit de emergencia en orden de 283 fiscalizaciones.
La empresa CGE informó el día 23 de febrero del 2024 que había concluido para ellos la emergencia al tener el 100% de sus clientes afectados por incendio con suministro eléctrico. Y por su parte, Chilquinta informó el 18 de marzo del 2024 que habría terminado la primera etapa de la instalación de empalmes provisorios de faena, por lo que inició la segunda etapa del reproceso de sectores ya visitados. Los empalmes provisorios, recordemos que en la primera instancia no existen viviendas y las personas para realizar la reconstrucción o para que se vuelva, digamos, a la normalidad requieren energía y se instalan estos empalmes provisorios en los lugares donde hubo una vivienda. De la misma manera, si recordarán, hubo al menos más de 100 ollas comunes y albergues en la época que también fiscalizamos porque el uso del gas también requiere, está enmarcado dentro de la normativa vigente, la instalación de cocinas a gas o de red. En ese sentido, ollas comunes fiscalizadas por la SEC en Viña del Mar y Quilpué fueron alrededor de 100, fueron 100 exactamente. Y colegios fiscalizados que eran albergues en Viña del Mar 14 y Villa Alemana 1. La idea justamente es no tener afectaciones, accidentes o intoxicación, explosiones o algo relativo al mal uso del gas. Por lo tanto, nuestra dirección regional se mantuvo en las instancias revisando que esto estuviera correcto. La superintendencia es parte del Senapred y de la misma manera participó entonces en los COGRID que fueron citados permanentemente en la región con la participación de las fuerzas de tareas, denominada Fuerza de Tarea número 6 de Servicios Básicos, donde se coordinaron las diferentes acciones de restitución de los servicios. El resumen de las actividades, no las voy a leer en detalle, es que la superintendencia participó en 23 COGRID, en 19 reuniones con autoridades regionales, 17 de coordinación interna de la SEC para llevar adelante el proceso de apoyo a la reconstrucción, 16 reuniones en la Fuerza de Tarea número 6 sobre la restitución de servicios básicos y sendas reuniones con las empresas CGE y Chilquinta, lo mismo sobre alumbrado público. El tema que se generó a propósito del incendio fue que en el momento del siniestro se llevaba la contabilidad de la factura de manera normal de las viviendas, ¿cierto? Entonces, lo que teníamos como datos al 2 de julio eran deudas informadas por las empresas respecto de la deuda que se había generado al momento del incendio y la que ya estaba consolidada al 2 de julio del 2024 y lo que informaban las empresas Chilquinta y CGE para las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, relativas a, en el caso de Chilquinta, a 4.500 clientes y en el caso de CGE a 119, era una deuda antes del evento de Chilquinta de 369.571.000 pesos y de CGE de 15 millones. A la fecha del 2 de julio, los clientes con mayores deudas de energía superiores a 150.000 pesos fueron alrededor de 4.500 en Chilquinta y 119 en CGE. La última información de deuda de facturación de empresas Chilquinta fue entregada el 13 de mayo del 2025, lo que permite comparar con la deuda de julio 2024 en las tablas que están en la página 8 del informe que les hemos compartido y entonces asciende a las cantidades que ahí se señalan, que es 244 millones, o sea, el 90% de los clientes. Y hay convenios de pago que ahí suponemos que la empresa se va a referir. En la última página nosotros acompañamos todos los oficios que emitió esta superintendencia a causa del mega incendio y del accionar que tuvo como propósito coadyuvar en el proceso de la reconstrucción, simplificando trámites, acompañando la fiscalización, acompañando en las licitaciones para un mejor resolver y haciendo presente a las empresas afectadas celeridad en la restitución.
Muchas gracias, doña Marta. No sé si quiere señalar algo, don Patricio Velázquez, ¿no? Buenos días a todos y todas. Gracias, presidente. No, la superintendente ya ha entregado los detalles. Estamos disponibles como para cualquier consulta que nos hagan específico. Muchas gracias. Perfecto. No sé si... bien, primero vamos a ver, yo creo, todas las presentaciones y luego vamos a abrir la palabra. Así que ahora le damos la palabra a gerente general de Chilquinta, don Cristian Martínez. Muy buenos días a todos los honorables diputados y diputadas presentes. En lo que respecta a los trabajos que implicaban alguna acción por parte de Chilquinta, al momento del incendio, que afectó principalmente Viña del Mar y específicamente los sectores de Miraflores, El Olivar, Villa Independencia, una parte de Quilpué y también Pompeya Norte y Pompeya Sur, procedimos de forma inmediata a reponer las redes afectadas, que en el caso de media tensión correspondían a 3,4 kilómetros y en baja tensión casi 29 kilómetros de red y una afectación de aproximadamente 55 transformadores de distribución, con una afectación en torno a unos 4.000 clientes. La reposición de redes, como mencioné, se efectuó de forma inmediata. Se dispusieron todos los recursos, e incluso con apoyo de otras empresas, para que esto se pudiera ejecutar en el menor tiempo posible. En algunos sectores hubo alguna demora, producto de que no había posibilidad de acceso. Considerando que en algunos sectores lamentablemente fallecieron personas, también habían trabajos previos y investigaciones que realizar en ese momento. Y una vez terminado el trabajo de la reposición de la red y también una vez recibido el oficio por parte de la superintendencia respecto a las condiciones técnicas que deberían considerarse para reponer los empalmes de los clientes, se procedió entonces a la instalación de los kits de emergencia. En principio la ley obliga a las empresas distribuidoras a reponer empalmes y medidores en las mismas condiciones en las que se encontraban previas al incendio. No obstante, dada la magnitud y afectación de la zona, lo normal es que son afectaciones menores y los empalmes se instalan en las mismas fachadas de las viviendas. En este caso, como había destrucción total de la mayoría de las viviendas, se procedió a la instalación de un poste de fierro con base de hormigón, un kit de emergencia, para que se pudiese posteriormente producir la reconstrucción de las viviendas. Parte de esto también involucraba la declaración, como ya se mencionó por parte de la superintendencia, el T1, que es una declaración respecto a las condiciones eléctricas y de seguridad. Y en este caso, Chilquinta efectuó, la misma empresa efectuó el T1, cuestión que en la normalidad de los casos lo efectúan los mismos clientes. Esto con el objeto de también facilitar la instalación del kit y que la energía estuviera disponible lo antes posible. Existen sectores que hasta la fecha actualmente no han comenzado su reconstrucción, y en esos casos no se instaló el kit de emergencia. Principalmente me refiero a la zona del Olivar, en donde la mayoría de las viviendas consisten en departamentos o bloques de 4 viviendas. Y por supuesto, una vez que las viviendas estén reconstruidas o se requieran empalmes asociados a disponer de energía para la reconstrucción, se van a poner a disposición cuando sean solicitados. En el mismo sector del Olivar, el 28 de marzo, fuimos requeridos por parte del MOP para retirar algunos empalmes producto de que se había iniciado una demolición en el sector. En este caso se llegaron a retirar 116 empalmes para que se pudiese producir esta demolición solicitada. En términos de
de inversión esto no es tan relevante, pero principalmente la inversión más fuerte estuvo asociada a la reposición de empalmes con valores que estaban en torno a los 1.600 millones de pesos. Y al momento de que se produce el incendio, las facturas de los clientes fue suspendida su facturación sin aplicación de intereses de forma transitoria. Y en julio del año pasado, esta facturación se reactivó con el propósito de que no se acumularan deudas importantes y también con el propósito de la aplicación del subsidio, que requería que las cuentas estuviesen al día para poder aplicar el descuento. Actualmente el sector o las viviendas afectadas están con impedimento de corte y algunas de ellas han incrementado la deuda, por así decirlo, y es parte, digamos, de la preocupación de lo que afecta a la zona, que requeriría de alguna solución una vez que se elimine esta restricción de corte. Eso por nuestra parte. Gracias, don Cristian Martínez. Como todo esto dice relación con la SEC y con Chilquinta, vamos a proceder a abrir el debate respecto de esta parte en particular y luego vamos a proceder a los servicios sanitarios. Así que se abre la palabra, diputado Lagomarsino, tiene usted el tiempo. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle por su intermedio a la superintendencia y al gerente de Chilquinta, ¿cuántos empalmes definitivos han instalado? Es decir, ¿cuántas, o sea, no han dado distintas cifras respecto al proceso de reconstrucción, pero finalmente la vivienda totalmente reconstruida tiene que conectarse definitivamente a la electricidad y al agua potable? Entonces, una primera pregunta sería, ¿cuántas viviendas han conectado de forma definitiva, no a través de un empalme provisorio, no a través de un kit, a la electricidad? ¿Cuántas viviendas definitivas? Y la segunda pregunta es si entre el periodo que me dio entre el incendio, yo sé que se reiniciaron los cobros a partir de julio del año pasado, y la instalación o de un empalme provisorio o de otro dispositivo, se realizaron cobros como base, algún cobro base de algún tipo. Todos quienes pagamos una cuenta de luz sabemos que hay unos cobros mínimos, cargos fijos que se realizan. Esa es la palabra, muchas gracias. No se preocupe. El cargo, si es que se realizó algún cobro de cargo fijo a los damnificados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, en relación a las viviendas de emergencia y las instalaciones eléctricas, usted señaló de que se habían registrado 178 fiscalizaciones en 24 jornadas diferentes entre febrero y mayo del 2024. Mi pregunta es si esas observaciones que fueron informadas, como señaló usted y sale en el informe a Senapred, ¿hubo un seguimiento respecto a esas informaciones a Senapred? Porque después sale que al 23 del 2 se dio por concluida la emergencia al tener 100% de sus clientes afectados por el incendio con suministro eléctrico. Mi pregunta son dos. Primero, ¿hubo verificación de que las viviendas de emergencia efectivamente estaban conectadas al suministro eléctrico? ¿Hubo chequeo de aquella situación? Porque lo que uno constata en terreno es muy distinto a aquello. Es decir, uno ve que no hay un 100% de conexión de las viviendas de emergencia al suministro eléctrico. Entonces, si bien se hizo esa fiscalización, como usted señala, mi pregunta es si hubo seguimiento respecto a esa fiscalización en torno a Senapred, si hubo alguna otra visita a terreno, porque acá hay un periodo acotado de visitas a terreno. Entonces mi pregunta es, después de ese periodo, que es que llegó hasta, a ver, tengo acá la fecha, perdón, pero quiero ser preciso, entre febrero y mayo del 2024 se hicieron las fiscalizaciones. Mi pregunta es, ha pasado un año de aquello, ¿han habido más fiscalizaciones para ese efecto? Y si es que ha habido respuesta por parte de Senapred, porque no sé si se refiere al 100% de la vivienda de emergencia acá, a la conexión, porque
parece no condecirse eso con la realidad respecto a los damnificados, que muchos de ellos al menos han tenido serias dificultades para conectarse a el servicio eléctrico. Y lo otro, presidente, respecto a Chilquinta, en atención al cobro que se hizo, muchos obviamente acusando con antecedentes de que hubo un cobro en exceso. Acá hay una serie de justificaciones de por qué, de que algunos casos habría habido cobro en exceso respecto al medidor, pero que otros habrían sido situaciones particulares, por ejemplo, muchas viviendas de emergencia en un solo terreno que habría habido un alto consumo respecto a eso, entre otras situaciones. Mi pregunta es respecto a los reclamos. ¿Han seguido llegando reclamos respecto al eventual mal cobro por cobros de la luz? Particularmente porque al menos nosotros, al menos no sé el resto de los parlamentarios, me parece que sí, es una constante el cobro excesivo de la luz a propósito del gasto que tenían previo al hecho al incendio del 2 de febrero del 2024. Entonces, el reclamo constante es de que están pagando mucho más de los que pagaban incluso previo al incendio. Yo sé que hay un periodo de que se acumula porque es una brecha, pero esa brecha, al parecer hay poca certeza respecto a los damnificados en atención a qué se debe el cobro y en cuánto tiempo va a ser subsanado dicho cobro en atención al acumulado que se generó. Entonces, me parece que en eso sí pudiera profundizar respecto a los detalles, porque para que los damnificados tengan mayor precisión respecto a qué se les está cobrando y cómo se les está cobrando. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Barrios. Sí, una pregunta por su intermedio, señor presidente, a Chilquinta. Entiendo yo, hubo un compromiso, una promesa, una decisión, al igual como lo asumió Osval, de no cobrar el consumo durante un año. Y aquello, quisiera preguntar a Chilquinta, qué pasó con esa promesa, si es que la hubo o no la hubo, porque muchos damnificados preguntan aquello. Señalan que, al igual que en el caso de Osval, hubo la promesa de que en un año la cuenta no se cobrara. No sé si eso es efectivo, tiendo a pensar que sí, y que esa situación finalmente va en desmedro de los damnificados. El otro tema, específicamente en el olivar, se me hizo esa pregunta. Y aprovecho de aquí, por su intermedio, señor presidente, señalarlo a Chilquinta. Y lo otro que cuando uno va a terreno, las situaciones de conexión son realmente complejas, ¿no? Yo lo pude ver en Villa Independencia el día viernes, señor presidente, que hay una situación de conexión del Palme absolutamente artesanal, por decir lo mínimo, que finalmente conllevan a posibilidades de accidente, de incendio, una situación muy, muy compleja. Yo entiendo, por su intermedio, de la situación, estamos hablando de un mega incendio, pero hago esas dos preguntas porque es lo que uno ve en terreno, y la otra las preguntas que a los damnificados también te hacen en terreno. Eso es, señor presidente. Gracias, diputado Barrios. Yo quiero agregar una consulta antes de darle la palabra. En casos como estos, muchas dudas respecto de cuál es el marco jurídico de actuación, que no necesariamente sea una actuación voluntaria por parte de Chilquinta, por ejemplo, sino cuáles son las posibilidades que tiene la empresa privada y la SEC asimismo para exigir, por ejemplo, el no pago por el periodo de incendio o las multas que se asumen cuando hay un cobro indebido, no en tiempo ordinario, sino en tiempos extraordinarios, como un incendio, como una emergencia, toda vez que había estado de catástrofe, estado de excepción constitucional. ¿Cuál sería el marco normativo que se le puede hacer exigible a Chilquinta para, por ejemplo, condone una parte de las deudas en la medida en que eso sea posible? Hubieron, después del incendio, muchos proyectos de ley que se ingresaron a propósito de aquello, pero yo diría que básicamente son proyectos de ley que, y nos hacemos cargo de esto, que responden a una emergencia y a una urgencia y a una contingencia, pero ahora que estamos un poco más reposados, dentro de las conclusiones de la comisión investigadora, podría también sugerirse una modificación normativa para darle más dientes a la SEC
en estos casos de, digamos, incendios donde la gente no, digamos, no puede pagar la cuenta y quizás sería justo algún tipo de retribución. Entonces quizás si nos pudiese exponer brevemente ese marco jurídico para nosotros también tomarlo y de allí sacar consecuencias. Ya, le vamos a dar la palabra entonces, señora Marta Cabezas, y luego a don Cristian Martínez. Gracias, presidente. Como contexto, las viviendas, una vez que se van construyendo de manera definitiva, es que van a contar con la instalación definitiva, ¿cierto? Por lo tanto, el número definitivo es el número que tiene la empresa, porque la empresa es quien va reportándonos a nosotros periódicamente, pero es la empresa quien hace las conexiones una vez que se le ha pedido. Por lo tanto, quería, por su intermedio, señor presidente, que esa pregunta la respondiera la empresa, lo mismo que el cargo fijo. Respecto a las fiscalizaciones, efectivamente lo que nosotros pusimos en la minuta es el tiempo de la mayor reacción para la mayor restitución. Las fiscalizaciones que realiza la superintendencia en todas las regiones, porque tiene presencia en todo Chile la superintendencia, con sus 369 fiscalizadores, es una fiscalización en terreno permanente y también documental, como por ejemplo exigir que las mismas declaraciones de manera de alivianar las exigencias técnicas para un determinado kit, por ejemplo. Por lo tanto, sí, le podemos complementar con la cantidad de fiscalizaciones en terreno como documental la participación en este comité que se armó para la restitución de los servicios básicos por parte de Senapred, y la información que también fluyó a Senapred permanentemente entre esos meses y posteriormente sí realizó la superintendencia y lo sigue realizando porque también hemos ido al Olivar, porque también nos hemos reunido con las personas a propósito de los reclamos por la facturación. Por lo tanto, esa línea de fiscalización, cuando tiene que ver con una emergencia, no la acotamos solamente al periodo más próximo a la emergencia, sino que durante todo el año. ¿Quiere complementar esa información? Por su intermedio, presidente, Adelante, nuestro director regional director puede regional. complementar. Superintendenta, buenos días y buenos días a todas nuevamente. Por su intermedio, presidente. La fiscalización que nosotros hicimos, como decía la superintendenta, fue justamente gatillada principalmente en dos etapas. Lo primero era fiscalizar justamente los kits de emergencia que estaban instalando tanto CGE como Chilquinta, y ahí hay que hacer el punto de que ese kit de emergencia, como bien explicó el gerente de Chilquinta, era instalar un poste metálico donde por un lado se instalaba el medidor y por otro lado se instalaba un tablero de emergencia con el cual permitía a las familias afectadas poder tener primero suministro eléctrico, pero también empezar algunos de ellos a hacer algunas reconstrucciones particularmente. Y eso fue principal. Ese tipo de kit de emergencia en general no tuvo ningún riesgo. Este tipo de soluciones ya se habían aplicado en otros eventos de emergencia en nuestra región, sí que también era un tema bastante ya utilizado y que no generaba ningún riesgo. Después lo que se hizo fue justamente la instalación de las viviendas de emergencia a través de Senapred, y eso se siguió haciendo una fiscalización más fuerte respecto a estas instalaciones que ya venían ejecutadas por las empresas que eran proveedoras de Senapred. Y la particularidad que ocurrió en algunas situaciones era justamente la conexión entre las viviendas de emergencia y el empalme de kit o provisorio que se estaba instalando en un principio, que efectivamente Senapred no lo tenía contemplado y generó alguna dificultad posterior que se tuvo que subsanar. Nosotros, como decía bien la superintendenta, emitimos, digamos, periódicamente en cada fiscalización, informamos a Senapred los hallazgos y después tuvimos justamente reuniones con ellos para hacer el seguimiento respecto a qué es lo que estaban haciendo con la información que nosotros les entregamos. Ellos nos decían que esta información se la estaban entregando a los proveedores, que eran los responsables de la instalación de las viviendas de emergencia para que sean subsanadas. Y en algunos casos, hay que decirlo, también
Chilquinta estaba solucionando algunas de las situaciones que nosotros estábamos haciendo, digamos, como observaciones que eran principalmente algunas no conexiones o conexiones sueltas principalmente de las tierras de protección que se estaban instalando en estas viviendas de emergencia. Eso fue principalmente la fiscalización y justamente el monitoreo que nosotros hicimos. Sí, de la misma manera, sí hemos recibido reclamos por los cobros que se realizaron una vez que se activó por parte de las empresas este cobro. Es algo que permanentemente estamos revisando de si procede o no procede la cantidad en disputa, y lo que ahí se estableció es que no puede haber corte por no pago en las viviendas afectadas por estos incendios. Respecto del marco normativo de la superintendencia, recordemos que las empresas distribuidoras en el país, que son 27 entre empresas y cooperativas, son todas empresas privadas. Y el marco normativo entonces establece que son las empresas las obligadas a tomar todas las precauciones o todas las decisiones para llevar adelante su negocio. Este es un negocio en que en ningún momento la superintendencia podría intervenir tanto en cómo manejan sus finanzas los gobiernos corporativos o cómo podría condonar o no deudas que son sujetos del consumo que hayan realizado las personas. Lo que sí las personas, las familias tienen derecho a que se les cobre lo justo, ni un peso más ni un peso menos. Lo que hemos visto en otros casos es que podría haber una acción normativa constitutiva de un subsidio para el pago de esta deuda que se pudo haber acumulado. Sin embargo, nosotros seguimos caso a caso que el cobro que se haya realizado esté dentro de los marcos normativos. Podemos llegar a esta comisión cuántos reclamos han sido y cómo se han resuelto y cómo es en la completitud de los casos en que hemos llevado adelante estos, pero respecto a la instrucción que pudiera dar la superintendencia a un gobierno corporativo de una empresa, no existe esta posibilidad, como de la misma manera no existe la posibilidad de decirle invierta en tal o cual línea de acción. Sobre el punto, luego le vamos a dar la palabra diputado de Lago Marcino y diputado Longton. Si pudiéramos oficiar formalmente sobre estos reclamos que ha analizado la superintendencia, la SEC, y adicionalmente si nos pudieran aclarar antes de pasar al siguiente respuesta, si kit de emergencia y empalme provisorio son sinónimos o si son diferentes y qué diferencia eventualmente tendrían. Ahí, ¿acuerdo para el oficio? Diputado Longton. Después le vamos a dar la palabra. Gracias, presidente. Sobre el punto, una de las cosas que yo le pregunté es si es que tenían certeza de que el 100% de los damnificados tenía conexión al suministro eléctrico. Y en segundo lugar, presidente, si es que no tienen esa certeza, ¿cómo van a ejercer el proceso de fiscalización para que eso sea una realidad, considerando que ustedes ya le hicieron observación en su momento a Senapred? Es decir, ¿cómo fiscalizan a Senapred y eventualmente qué sanciones aplican a las entidades públicas que no están cumpliendo con su obligación en tiempo y forma? Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Le vamos a dar la palabra a usted, doña Marta. La superintendencia se rige por la ley 18.410, que en sus artículos 2 y 3 identifica el sujeto de fiscalización. Estos son las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica, las empresas de producción, distribución, almacenamiento y distribución de gas y de combustibles líquidos, todos los organismos de certificación de productos eléctricos y de productos de gas, y todas las empresas de energías renovables no convencionales y nuevos energéticos. Por lo tanto, el sujeto de fiscalización de la superintendencia respecto al cumplimiento normativo tiene que ver con esas instituciones, de la misma manera que fiscaliza instalaciones de gas a través del sello verde, sello rojo, sello edificios, y instalaciones eléctricas. Por lo tanto, el incumplimiento, ya sea por parte de empresas eléctricas de gas, de combustible, o organismos de certificación de laboratorios, y por otro lado las instalaciones tiene que ver con el propietario de las instalaciones. El propietario de las instalaciones es sobre donde recae la
obligatoriedad de mantenerlas de manera segura. Por lo tanto, a la pregunta si nosotros fiscalizamos a entidades públicas como Senapred, no está en el objeto de fiscalización que nos mandata a través de la ley 18.410 nuestro quehacer. Lo que sí existe es la debida coordinación entre los organismos del Estado. Nosotros hemos participado permanentemente en todas las ocasiones en que hay una emergencia, incluso en el evento climático de este fin de semana estuvimos constituidos con Senapred, somos parte del sistema nacional de prevención, de desastre, y en esa lógica es que nosotros de alguna manera fuimos colaboradores respecto de los requerimientos para llevar adelante la construcción o en aquel caso que tuviera Senapred que contratar a quienes realizaran los trabajos para avanzar en esta reconstrucción, nosotros hacerle presente qué normativa se debía cumplir. Eso es lo que puedo responder. Y respecto del número de viviendas, recordemos que nuestro objeto de fiscalización es sobre las instalaciones y las empresas. Las empresas, entonces, como Chilquinta, debería cumplir aquellas obligaciones que están señaladas en la ley y respecto de el número de viviendas que han sido parte de la solución definitiva, estas deben contar con instalaciones seguras y de calidad, que es lo que nosotros fiscalizamos. El número nos lo va reportando permanentemente las empresas. En este caso recordemos que el tránsito era vivienda construida, vivienda conectada. Y esa conexión es la que nos reporta la empresa, que es el número que yo di, pero el último dato lo tiene la propia empresa. Respecto a la diferencia de kit de emergencia y empalme provisorio, en rigor sí tiene una diferencia. Empalme es aquella conexión que va desde el poste hasta el medidor, e incluye el medidor, es decir, la cometida, el cablecito que va poste, medidor y medidor. Y nosotros diferenciamos el kit de emergencia porque en este caso se instaló un poste, el empalme, que estaba al medidor, pero al otro lado un tablerito, que era un tablerito de faena. Entonces, a todo este concepto, porque ese tablero es parte de la instalación interior desde el punto de vista normativo, entonces, como se estaba instalando esta situación provisoria, que era un poste, un medidor y un tablero, a todo este conjunto lo estábamos diferenciando que se llamaba kit de emergencia, ¿ya? Entonces, por eso hay una diferencia entre lo que es el concepto empalme, que es solamente medidor y acometida, y el concepto kit de emergencia que decíamos nosotros, que incluía el tablerito de emergencia que se estaba instalando para poder hacer, claro, que tenía protecciones o dos enchufes para poder que se conectara la familia y poder tener abastecimiento de energía. Muchas gracias. Don Cristian Martínez. Ok, voy a tratar de responder lo que dejé acá. ¿Se puede bajar el aire? Por favor, muchas gracias. Diputado Barrios tiene frío. Ya. Respecto de las consultas, en el periodo de la facturación suspendida, efectivamente no se cobró ni cargo fijo ni intereses en las cuentas de los clientes. Respecto a los clientes que al día de hoy aún no tienen, digamos, una vivienda en el lugar, digamos, siniestrado, también las cuentas están congeladas en términos de cargo fijo y aplicación de interés. En el caso de la pregunta respecto a viviendas definitivas, en la información que nosotros disponemos es que el 100% de los casos sigue con T1 provisorio. O sea, ninguna vivienda ha declarado un T1 definitivo con la vivienda construida. Eso es parte de la responsabilidad de los propios clientes. Nosotros no influimos ahí. Después aclarar que la obligación legal que tenemos es de reinstalar un medidor en cada vivienda donde existía uno previo al incendio. Obviamente el incendio afectó tanto a clientes en condición regularizada como viviendas que estaban en terrenos eventualmente no regularizados. Y ahí se produce una dinámica en donde hay viviendas que están en un periodo transitorio de normalización. Senapred también instaló viviendas de emergencia en lugares donde no había un medidor regularizado
Y por lo tanto ahí se pueden producir diferencias en las cifras, pero Chilquinta repuso el 100% de los medidores donde se podía reponer y donde no era necesario demoler la casa para poder reconstruir. Y como ya se mencionó, estamos disponibles para que en el caso que se inicie la reconstrucción y sea necesario disponer de algún medidor en alguna vivienda, se va a instalar de forma inmediata. Respecto a los cobros altos, aclarar que la compañía no hace ni cobro individuo ni tiene una política de cobrar algo que no corresponda. Por supuesto que podría aparecer en algún caso aislado algún error de lectura y eso en la normalidad de los casos se resuelve de forma inmediata, así que no estamos haciendo ni cobro abusivo ni cobro indebido. Respecto a la consulta de que si habíamos comprometido un año de suspensión de facturación, eso no es así, no hay ninguna declaración de la compañía asociada a ese tema. Lo que se anunció al momento de la ocurrencia del incendio fue la suspensión de la cuenta como una forma digamos, de suspender hasta que se normalizara la situación. Respecto a Vía de Independencia, que existan empalmes artesanales, la verdad es que habría que ver, pero la compañía no hace empalmes artesanales. Si se dan una vuelta por toda la zona, la verdad es que, y probablemente SEC lo ha verificado, las instalaciones estaban totalmente en regla. Y lo que puede darse eventualmente es que de esa caja o de esa disposición que se instala, las personas normalmente instalan cables hacia sus construcciones, sus viviendas provisorias o lo que corresponda, y en ese caso sí eventualmente pueden haber conexiones que no sean las adecuadas. No obstante eso, es parte de la responsabilidad de los propios clientes que tienen que resolver eso con instaladores autorizados. Respecto a... Esto no era una pregunta para nosotros respecto a las exigencias de condonación que eventualmente podría tener la superintendencia, pero creo que es claro que avanzar en cosas de proyectos de ley orientados a esa línea ya son un poco inconstitucionales y lo que eventualmente me parece que podría ser una buena solución es que se está discutiendo actualmente una reforma al proyecto de subsidio, a la ley de subsidio. Y por lo tanto esto podría ser incluido en esa ley y me parece que sería una solución bastante adecuada. Eso por mi parte, no sé si se me queda alguna pregunta sin responder. Sí, disculpe. Sobre el punto tenemos 3 palabras. Diputado Barrios, diputado Marcino y yo. Ok. No, yo pregunto en lo específico, ¿los medidores nuevos serán cobrados? Es una pregunta en lo específico. Anotemos las preguntas. Lo segundo es que... usted lo señaló, pero de todas formas, la pregunta con los medidores que se retiraron por la demolición, bueno, usted señala por su intermedio, señor presidente, que van a ser repuestos todos los medidores a todas las casas que tuvieron lamentable siniestro y, bueno, lo último que la condonación de las deudas a los damnificados, claro que se puede hacer una modificación a la ley, pero... en fin, no voy a subjetivizar sobre el punto de lo que es inconstitucional o no constitucional, porque estamos hablando de un tema del mega incendio, ¿no? Entonces, yo no voy a emitir juicios sobre lo inconstitucional o lo no inconstitucional ante un desastre de esta naturaleza, ¿no? Donde hay gente que quedó sin nada. De eso estamos hablando, gente que quedó ni siquiera con lo puesto, porque tuvieron que salir arrancando. Una situación dramática completa. Entonces, lo inconstitucional o lo no constitucional, yo creo que la norma de ley siempre debe estar sujeta a la realidad dramática que se vivió en las diferentes comunidades afectadas. En fin, eso, señor presidente. Gracias, colega. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias. Entonces tenemos 3 tipos de, podríamos decirle, solución desde la perspectiva eléctrica. El kit de emergencia, el empalme provisorio y el empalme definitivo. Quería saber cuánto costo tenía cada uno de ellos para efectivamente los damnificados. Imagino yo que la persona que autoconstruye tiene que pagar por sí mismo el empalme definitivo y una vez recibe el subsidio del DS1, que es por el subsidio por autoconstrucción contra recepción de la DOM, ahí recibe el monto
retribuido respecto a haber financiado ese empalme definitivo. Entonces, para saber cuáles son los costos del kit de emergencia provisorio y definitivo. Y en segundo lugar, yo escuché del presidente del gerente de Chilquinta que no se ha instalado ningún empalme definitivo de ninguna vivienda damnificada. Entonces, quisiera un poco que si pudiera el gerente o la superintendenta de electricidad y combustible explayarse un poco eso. Porque hoy día, si es que el Ejecutivo plantea que han sido entregadas viviendas, no hay ningún empalme definitivo instalado. Eso a mí me parece una incoherencia y quisiera que pudieran explicarlo, al menos desde la perspectiva que tengan ellos. Evidentemente hay otras perspectivas que tendrán que explicar otros ministerios y otros invitados y citados que tendremos más adelante, pero creo que es un punto que no podemos dejar pasar. Gracias, diputado Lago Marcino. Consulta. Para comprender el marco jurídico, no se realizaron cobros bases, ¿no? Y se detuvo la facturación. Primero que todo, ¿por cuánto tiempo duró? Y si es que eso es una obligación legal en este tipo de incidentes. O si es que se realizó finalmente porque hubo algún tipo de diálogo con la SEC para ir en ayuda a los damnificados. Pero las obligaciones jurídicas, en este tipo de casos, ¿a qué los obliga? Más allá de la voluntad que haya tenido la empresa en particular con algunos casos. Y lo segundo, la Municipalidad de Viña del Mar ofició a Chilquinta y también CERNAC ofició a Empresa de Servicios Básicos para evitar infracciones y malas prácticas. ¿Cuáles fueron esas respuestas? Y si nos podría también remitir esa respuesta de los oficios para esta comisión. A Chilquinta. Ya, con esas preguntas le damos la palabra a don Cristian Martínez para ya cerrar el punto. Si no hay alguna otra consulta, ya, diputado Longton, última consulta. Puede hacerlo al tiro. Si es que es sobre temas electricidad, entonces hágalo al tiro, diputado. Gracias, presidente. Una pregunta en específico. Tengo entendido que para otorgarlo, para regularizar y otorgar y aplicar los subsidios, se están pidiendo certificados de dotación de agua y luz por parte de Serviu a la empresa eléctrica y también a SVAL. Y esta pregunta va directamente a Chilquinta. Si es que eso es así, y con qué celeridad se están solicitando por parte de Serviu, porque me parece que es un antecedente adicional que puede demorar o dificultar que finalmente estos subsidios se apliquen. Certificados de dotación me dicen que están solicitando para tener dotación de agua y luz por parte de Serviu. Quiero saber si es que tiene esa información y si es que es así, que nos pueda explicar más detalles. Esto es para que el DOM pueda regularizar los lotes. Y respecto a los oficios, presidente, quisiera oficiar tanto a la SEC como a Chilquinta ¿cuántos reclamos han habido respecto a cobros excesivos de la luz y cuántos de estos han sido resueltos? ¿Y cuántas conexiones hay efectivamente funcionando respecto de las viviendas de emergencia? Y el seguimiento que se ha hecho respecto a la conexión eléctrica de las viviendas de emergencia por parte de la SEC. Esos dos oficios, presidente. Ya, ¿no hay oposición? Se oficia. Ya. Entonces, para cerrar esta primera parte, le damos la palabra a don Cristian Martínez. Ah, perdón, diputada Marzán. Adelante, perdón. Gracias, presidente. Saludar a todos quienes hoy día asisten a la comisión. Solamente hacer una reflexión con respecto a lo que dice nuestro invitado y reafirmar también lo que dice el diputado Barrios. Estamos hablando de una situación que es tremendamente dramática, que a pesar de que ha pasado un año, los efectos, el dolor y las afectaciones materiales y las afectaciones emocionales
de salud mental siguen golpeando día a día a los vecinos, vecinas, a las familias. Entonces, yo creo que más allá de que haya aspectos que son y que reconocemos porque estamos trabajando en el Congreso, constitucionales, no legales o no, yo creo que hay una situación que acá es profundamente dolorosa. Y hay temas que yo creo que no es necesario siquiera mencionar en el sentido de que nosotros sabemos nuestras atribuciones. También sabemos cómo funcionan los proyectos de ley acá, si hay o no voluntad política, si hay o no voluntad de partidos, etcétera, etcétera. Pero creo que acá hay una situación donde una palabra que se usa muy frecuentemente es donde tenemos que correr la barrera, donde tenemos que saltarnos la valla, correr, en fin, porque acá yo creo que lo que pasó trasciende a toda normativa. Constitucionalidad, no, o sea, yo creo que acá eso ni siquiera deberíamos, con todo respeto, presidente, por su intermedio, mencionarlo porque sabemos nuestras atribuciones. Pero acá estamos tratando de buscar respuestas y soluciones a un dolor que permanece pulsante, que es tema de haber estado. Yo me imagino que las autoridades y todos estuvieron recorriendo a diario el lugar, el día o el mes, o todo el tiempo que ha durado esta situación. Entonces, yo quiero hacer ese punto, presidente, con respecto a lo que nosotros estamos planteando acá. Para ser concretos, porque esta es una comisión especial investigadora, que yo siempre siento que no llegan como a muy buen puerto, salvo entregar recomendaciones, poner en la palestra nuevamente un tema que es muy delicado y que se empieza a dormir pasado el tiempo, sobre todo porque estamos en un año eleccionario que hace todo mucho más complejo. Entonces, solamente hacer el punto de eso, es una reflexión. Y hoy día, a más de un año y medio, los efectos todavía están presentes, están con la carne viva y la gente quiere respuestas y soluciones concretas. Espero que esta comisión especial investigadora tenga algún buen resultado, que todos los oficios sean respondidos también en tiempo y forma y que podamos darle una respuesta humana a la gente hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Sánchez y luego diputado Teao. Y ahí cerramos las palabras para darle el paso a nuestros invitados. Muchas gracias, presidente. A propósito de la intervención que hace recién la diputada Marzán por su intermedio y a propósito de lo que dijo también el diputado Barrios antes, yo comparto que efectivamente, y lo podemos ver aquí también en la asistencia y cuántos representantes de las víctimas del incendio están acompañándonos hoy día, es un tema especialmente sensible. Y por lo mismo, yo también creo que es especialmente complejo y una señal especialmente mala el hecho de que no nos está acompañando hoy día la directora de presupuesto. Yo llegué un poco tarde, no sé qué razones habrá dado ella, pero más allá de las razones que puedan existir, yo creo que la prioridad acá respecto a este tema debiese estar, más allá de si le resulta cómodo o incómodo al gobierno referirse a cómo ha manejado o no ha manejado esta situación de la reconstrucción. Y quiero hacer mención a eso porque nosotros a las entidades privadas, a las empresas, podemos exigirles hasta cierto punto, hasta el punto que cumplen obviamente con sus obligaciones, es que se les paga por un servicio, tienen que entregar el servicio completo, pero aquí hay recursos especiales que se han comprometido, que han sido aprobados por este Congreso para la reconstrucción, para enfrentar los distintos problemas, no solo el suministro eléctrico, sino que la reconstrucción en sí misma. Y por eso también es especialmente relevante que esté acá presente la autoridad de gobierno que tenía que venir hoy día, que es la directora de presupuesto. Entonces, le quería pedir la palabra, señor presidente, solo para hacerle la solicitud a propósito de eso, por su intermedio, a los diputados que recién intervinieron, que son más cercanos, al menos que yo, al gobierno, que nos puedan ayudar también para que las autoridades de gobierno estén acá presentes dando explicaciones respecto de la plata que está disponible, que la hemos aprobado en el Congreso, qué se está haciendo con esos recursos, porque si vamos a decir que es un tema muy sensible, que tenemos que tener cuidado con las palabras, que aquí en el fondo hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que podamos resolver esta crisis. Los primeros que debiesen estar acá sentados, más allá de las empresas privadas, es la autoridad de gobierno, que es, en este caso, hoy día lo que correspondía es la directora de presupuesto, que tenía que estar acá y no vino, no sé si porque le incomoda el tema o cuáles eran sus razones para no estar acá presente. Solo eso, señor presidente. Muchas gracias. Al tiro, diputada. Recibimos la carta de DIPRES. Ellos se van a hacer presentes en la próxima sesión, igual que va el diputado Sánchez. Diputada Marzán y luego diputado Teao. Sí, muchas gracias, presidente. Con respecto a lo que dice el diputado por su intermedio, no necesariamente uno es más cercano
a una autoridad o no. A usted, nosotros todos tenemos las mismas atribuciones y podemos también ejercer nuestras facultades fiscalizadoras. Porque al escuchar esa palabra, insisto, por su intermedio da la impresión que nosotros fuéramos los responsables de que una autoridad de gobierno viniera o no. Y no somos todos y todas responsables. E insisto en que las facultades las tenemos los 153 diputados y diputadas que hoy día estamos en la sala. Y la voluntad obviamente se empuja. Gracias. Gracias, diputada Marzán. Diputado Teao, y cerramos la tanda de preguntas. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, ¿no es cierto?, a los invitados que hoy día nos están esclareciendo varias cosas. Lo primero es que quería informarles también a modo de reflexión que estuvimos con muchos dirigentes, ¿no es cierto?, que representando a los damnificados, con una preocupación desde el principio de cuando pasó todo esto, ¿no es cierto?, porque como lo hemos dicho a lo largo, ¿no es cierto?, de esta comisión, no hay un seguimiento de parte del Estado con los damnificados. Y es así como muchos de ellos trajeron, ¿no es cierto?, y llegaron cuando estuvimos en terreno con unas cuentas de luz con cobros excesivos. Mucha gente se preguntaban cómo me siguen cobrando si tengo un radier, ¿no es cierto?, se quemó mi casa, y así un largo etcétera, y estuvimos buscando mucha información con distintos casos. Y lo primero que quiero decir es que quiero agradecer, porque lo primero que fuimos a hacer es ir donde la directora, ¿no es cierto?, de la SEC, que nos recibió junto a su equipo, para dar solución, ¿no es cierto?, y entregar certezas sobre información de lo que pasaba en sus cuentas de luz. Obviamente la empresa es la que cobra, y obviamente quien fiscaliza es la superintendencia. Entonces, por un lado, quería decirle a la directora, bueno, también al director regional, a Patricio, que también estuvieron siempre escuchando a los damnificados. Entre paréntesis, les quiero decir que todavía tengo arrendatarios que me dicen, hoy me siguen cobrando el cobro automático en la cuenta RUT, y no tengo nada, ni siquiera ya me fui de ese lugar. Yo le dije, bueno, tienen que acercarse a la SEC porque sé que lo van a ver caso a caso para resolver esta situación, ¿no es cierto?, con Chilquinta, que es la empresa que le está cobrando. Sé que son soluciones de trámites que muchos de ellos no han podido realizar, y por eso también quiero agradecer que justamente hayan llevado, ¿no es cierto?, un móvil de Chilquinta. Por eso agradezco también a la empresa, porque muchos adultos mayores, mucha gente que no estaba enterada de esto, porque cuidan niños, porque cuidan adultos mayores y no se pueden trasladar, digamos, a la SEC regional para hacer los reclamos con respecto a qué es lo que está pasando con su cuenta, fueron muchos de ellos resueltos. La última vez que estuvimos, hace más o menos un mes, ya estábamos superando el 70, 80%, quedaban casos, y mi pregunta es, ¿cómo le ha ido con eso? Tanto, ¿no es cierto?, a la SEC y a Chilquinta. En el otro aspecto, que tiene que ver digamos, con los damnificados, que me recién estaba hablando con una damnificada que me dice que la empresa constructora, al aplicar los sellos tanto de combustibles como de energía, le dice que es la SEC la responsable, ¿no es cierto?, por los sellos. Yo no sé si les puede volver a aclarar esta situación, porque dicen que nuevamente son los damnificados los que tienen que pagar eso. Y están confundidos. Yo les quiero contar que esta comisión la está siguiendo mucha gente, la misma gente invitada que están aquí a nuestros costados están transmitiendo en vivo, y aparecen preguntas sobre muchos casos, ¿no es cierto?, que hoy día no se están resolviendo, que yo creo que tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos antes, de ir y tomar caso a caso, ¿no es cierto?, para resolver individualmente la situación. Así que, más que nada eso, agradecer, y por otro lado que nos entregue el diagnóstico de cuántos faltan por resolver ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que hemos visto en terreno. Eso principalmente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Teao. Ya cerrada, por tanto, la tanda de preguntas, vamos a darle la palabra a don Cristian Martínez para que atienda las consultas de los parlamentarios, y luego cerramos con doña Marta Cabezas. Tengo anotado un par de... Sí, los kits asociados a viviendas que no están todavía en etapa de reconstrucción, aclarar que no tienen cobro para los clientes en la reposición de los empalmes, como se ha mencionado anteriormente. Respecto de los medidores que fueron retirados por solicitud de demolición, eso también, dado que son 116, una cantidad acotada, no hay problema en que los repongamos una vez que también se normalice la etapa de reconstrucción. Respecto a los T1 definitivos,
Esto, solamente aclarar que no tiene relación con el tema ni del medidor ni del empalme que se ha comentado, que es el cable que va de la casa, sino que tiene que ver con una declaración que deben hacer las personas asociadas a la instalación interior dentro de la casa, o sea, los cables que van dentro de las paredes. Ese es el T1 definitivo. Y por lo tanto eso es parte de la reconstrucción de la vivienda misma. Y en estricto rigor no afecta, digamos, el suministro eléctrico, sino que afecta, es una especie de certificación de que la vivienda cuenta con las condiciones de seguridad para poder tener suministro eléctrico dentro de la casa. Respecto de los... bueno, esto era una pregunta más bien, sí, ¿qué tipo de cobros bases se podían hacer en estas circunstancias? Y la verdad es que no hay una normativa asociada a eso. La normativa simplemente está referida respecto a la obligación de la reposición del medidor en caso de incendio. Y lo que se tomó fue una decisión de suspensión que fue tomada por la propia empresa y que duró desde el inicio del incendio hasta julio, como se ha comentado, y que esa suspensión sigue vigente en los casos de las viviendas que no cuentan con suministro eléctrico en la actualidad. Respecto al tema del oficio, la solicitud de la respuesta, eso no hay problema. Y respecto a la pregunta de la dotación de agua y luz, la verdad es que no... creo que es un tema bien específico porque las viviendas que nosotros repusimos el medidor ya contaban con suministro eléctrico, entonces probablemente es una consulta más bien asociada a terrenos que se incorporan con suministros de agua y luz. Y eso... digamos, no hay problema en los requerimientos que se hagan a la compañía, se pueden responder de forma inmediata. No sé, creo que esas son las preguntas que tenía yo al menos anotadas. Sí. El diputado Marcino sobre el punto. Hay que pagar ahí, exacto, ahí. Eso. Señaló que el costo del kit de emergencia era cero, pero el costo del empalme provisorio y el empalme definitivo. Ya, perfecto, va a responder la SEC. Don Patricio y luego doña Marta. Sí, gracias, presidente. A ver, un poco respondiendo a las inquietudes respecto a la dotación de agua y luz que presentaba el diputado y asociado al sello verde que también presentaba, explicar dos cosas. Lo que se hizo en un principio fue justamente instalar este kit de emergencia. Estoy hablando del kit de emergencia, es poste y tablero, ¿ya? Y ese kit de emergencia se declara con un T1 provisorio porque lo que se busca con el T1 definitivo es declarar la vivienda definitiva, de tal manera de garantizar seguridad. Si nosotros como superintendencia y la empresa eléctrica en este caso solamente dejamos el T1 provisorio, no damos garantía de que hay un instalador eléctrico responsable de cómo se hizo la instalación eléctrica. Entonces, por eso siempre en este tipo de procesos se permite solamente declarar un T1 provisorio que tiene una vigencia y que nosotros como superintendencia, como bien explicaba la superintendente que está en la minuta, se extendió el plazo de vigencia de este T1 provisorio, porque tienen plazo, de tal manera que las familias, cuando ejecuten su instalación definitiva de la vivienda, tienen que declararla y entregarle ese T1, que es de responsabilidad del propietario y es él el que tiene que asumir el costo, y entregarle ese T1 definitivo a la empresa eléctrica para que en sus registros quede un T1 definitivo y no se suspenda el suministro eléctrico, que tiene obligaciones los T1 provisorios cuando vencen los plazos, ¿ya? Respecto a, y un poco mezclado en este tema de la declaración definitiva de la vivienda, las direcciones de obra, y ahí el tema de dotación de agua y luz no lo entendemos, pero sí el concepto de que las direcciones de obra, para cuando se regularice una vivienda, deben declarar su instalación eléctrica definitiva, T1 definitivo, como también su instalación de gas definitiva, y ahí está el TC6, trámite de combustible número 6.
Para declarar el trámite de combustible número 6, primero que nada hay que colocarle un sello verde. Ese proceso lo hace una entidad certificadora que es autorizada por la SEC y que también es de costo del propietario. Entonces el propietario tiene que asumir los costos de declarar la instalación de gas, el TC6, como también la certificación, que es el sello verde, para poder tener los documentos definitivos de instalación de su instalación interior de gas, como su instalación eléctrica, para poder regularizar su vivienda definitiva ante las direcciones de obras municipales. Muchas gracias, don Patricio. Doña Marta. Por su intermedio, señor presidente, quería saludar a los vecinos que estuvieron con nosotros en la superintendencia presentando sus reclamos. Efectivamente yo creo que es bueno tener claro que cuando hay una destrucción tan terrible como esta, solo queda un terreno. Antes ni siquiera existía la posibilidad de tener un empalme provisorio. Había que esperar hasta la instalación definitiva, porque la instalación definitiva y el T1 tiene un sentido. En Chile nadie puede construir una instalación interior eléctrica sin tener un T1 declarado, porque cada cual podría hacer la instalación eléctrica como le parezca y podría generar accidentes, que por eso se creó esta normativa. Entonces nadie está exento de tener que hacer este TE1 una vez que hace una nueva instalación eléctrica o modifica alguno. Alguien que haga una ampliación para que la empresa lo conecte, tiene que tener este TE1. Por lo tanto, la figura frente a emergencias de uno provisorio tiene una caducidad, porque nunca se podría construir la casa definitiva sin este TE1. Lo mismo en el gas, y esos son los sellos verdes, rojos, amarillos que vemos en los edificios, es que nadie puede hacer un edificio que lleve un gas de cañería sin que haya pasado por este proceso de certificación. Alguien que le pone la firma de que la instalación es seguro son los instaladores. Y estos instaladores, que son agentes privados y que tienen el negocio de certificar, tienen un costo. Y eso es lo que nuestro director regional decía, que hemos estado en diferentes ocasiones con las autoridades tratando de ver que también es difícil para las personas reconstruir, pero además tener que hacer todos estos pagos de costos asociados que están en la normativa. Por lo tanto, ahí, es lo que decía el director regional. Respecto a los reclamos de facturación, lo estamos llevando bien caso a caso y le vamos a informar también, diputado, y a las familias cómo va cada uno de sus reclamos. Muchas gracias, doña Marta Cabezas, le agradecemos su presencia. También saludar a todos los fiscalizadores, 800 fiscalizadores de... 360. 360 en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. 360. Las superintendencias en promedio, todas sus fiscalizaciones son de manera de fiscalizar indirectamente, porque en terreno, en el año, en todo Chile, hace alrededor de 5.600. Para eso tiene un presupuesto en viáticos y en benzina, que son 24 millones de pesos en benzina para fiscalizar en terreno todo Chile y 25 millones en viáticos para fiscalizar nuestro fiscal. Estoy llorando para ver si alguien en alguna comisión Pero bueno, un es parte promedio, del 2 fiscalizadores por región, una camioneta por región, que se cambia una al año únicamente. Por lo tanto, hoy día tenemos camionetas del año 2001, 2011, y este año podemos cambiar una, la más vieja, que es la de Antofagasta, que no puede subir a la mina porque no tiene las capacidades. Eso lo vamos a quería considerar nomás. para Gracias, la ley de gracias. presupuesto que Por quede en favor, acta gracias. esta solicitud. Está bien, muy bien. Muchas gracias a doña Marta Cabezas y a los 360 fiscalizadores. Muchas gracias a don Patricio Velázquez, director regional de la SEC. Y muchas gracias también don Cristian Martínez, gerente general de Chilquinta. Vamos a suspender por un minuto y le vamos a dar la palabra luego a don Gabriel Zamorano para que se coloque acá al medio. Así que suspendemos por un minuto. Inicia la sesión. Bueno, ahora vamos a continuar con la orden del día. Tenemos, diputados, por favor,
Atención, silencio, diputado Longton, le pedimos su atención, por favor. ¿Está bien? Ya. Estamos con el representante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, jefe de División de Fiscalización, señor Gabriel Zambrano Seguel. Le damos la bienvenida, don Gabriel, así que le damos 10 minutitos para que pueda hacer su exposición y luego comenzamos la ronda de preguntas. Ya. Buenos días, presidente, a todos los diputados, a los vecinos. Un gusto estar acá. Primero, bueno, dar las disculpas del superintendente que estaba en una actividad porque tenemos un corte programado más o menos grande en Santiago este fin de semana, así que estábamos en esas coordinaciones. Bueno, quizás en primer término contar que la Superintendencia de Servicios Sanitarios es el organismo que fiscaliza, en este caso, para efectos de estos incendios, es VAL, ¿ya? Que las responsabilidades de VAL dicen en relación sobre todo respecto de la zona donde es titular de la concesión de distribución de agua potable, y la responsabilidad del concesionario llega, digamos, hasta lo que entendemos nosotros como infraestructura pública, que son todas las redes públicas, incluidos los arranques, incluidos los medidores, e incluida la llave de paso que va después del medidor. Hasta ahí, digamos, es donde llega la responsabilidad de VAL y en la que nosotros hemos estado, sobre todo, viendo que vaya cumpliendo, digamos, las cosas que ha tenido que hacer en relación con estos incendios, estos lamentables incendios. Comentar también que la Superintendencia ha oficiado varias veces a distintas instancias de la Cámara de Diputados respecto a este tema, y ahí quizás destacar el oficio 1470, donde más o menos dan cuenta de las cosas que yo también les voy a contar acá en esta sesión, ¿ya? Bueno, estos incendios que fueron el día 2 y 3 de febrero, tuvieron, digamos, una destrucción importante y desde el momento ya para efectos de la reconstrucción que se puede ir accediendo a los terrenos, lo primero que uno observa es que ha habido gran cantidad de viviendas dañadas, por lo tanto eso desde el punto de vista de la red de agua potable lo que uno ve es una cantidad importante de fugas, ¿ya? Por lo tanto, en el intento por de reponer el suministro en la red, uno se enfrenta, digamos, a todas estas fugas y tiene que ir reparándolas para que efectivamente el sistema se sostenga, porque si no, los estanques se van abajo y finalmente el servicio no logra reponerse. Así que los primeros esfuerzos en gran parte tuvieron que ver con eso, con la reparación o aislar, digamos, determinadas viviendas que estaban más afectadas, de manera de poder asegurar que hubiese agua en la red. Y eso se fue logrando paulatinamente y trabajo que se completó el día 9 de febrero, digamos, los incendios fueron los días 2 y 3, en que ya teníamos agua en toda la red con presión suficiente, pero fue un proceso paulatino que termina el día 9. Antes de eso, digamos, la estrategia fue la de habilitar lo que se llamó puntos seguros de abastecimiento, que eran puntos conectados a la red, ya que estaban en distintos lugares, repartidos en un total de 139 puntos al final, que estaban repartidos en distintos lugares estratégicos, y que la idea era que la gente que tenía, digamos, todas sus instalaciones dañadas, que tenía todo, no tenía, digamos, un acceso, digamos, en su vivienda, pudiera acceder a estos puntos y pudieran ocuparse esta agua, digamos, para fines de las distintas faenas de limpieza, posteriormente de reconstrucción. Posteriormente se fue trabajando en ir recuperando los arranques, digamos, que eso incluye tanto la conexión desde la red de agua potable hasta el medidor de agua potable con su llave de paso y todo, digamos, lo que corresponde a la red pública. En primer lugar se catastraron del orden de 1.600 arranques que resultaron dañados, y lo que podemos comentar es que ese trabajo fue relativamente rápido. En las primeras 2 semanas ya se había rehabilitado, bueno, todo lo que es el arranque, esto es bueno precisarlo, es como parte de la red pública, toda su reposición le corresponde a la empresa sanitaria. La empresa es la que tiene que financiar eso y no tiene un costo para el usuario, hasta ahí. Después, de ahí en adelante, es donde ya interviene, digamos, todos los otros organismos del Estado con, digamos, las distintas medidas que eran para apoyar la reconstrucción. Pero todo lo que era hasta el medidor y la llave de paso, eso corría por cuenta del concesionario, así lo establece la legislación, y las primeras 2 semanas ya se tenía un avance de un 80% respecto a la reposición de esos arranques. Y cuando se informó en este oficio que menciono, que fue el 11 de abril del 24, en ese momento ya se llevaba el 96,7% de arranques que estaban repuestos completamente.
La diferencia, los arranques que estaban pendientes correspondían sobre todo a viviendas que estaban dañadas y eso requería una coordinación, digamos, con el usuario, porque uno no sacaba nada con reponer el arranque, el agua se iba a perder ahí y eso se ha ido, digamos, abordando paulatinamente y yo diría que durante el año 2024 se repusieron todos los arranques que estaban en la zona siniestrada dentro de el área de concesión de VAL, digamos. Todo ese trabajo culminó durante el año 2024 hasta ese arranque, lo que no quiere decir que después no quede una tarea pendiente importante a objeto que la persona tenga los servicios básicos de agua y alcantarillado, porque hay que hacer todo lo que es la instalación domiciliaria, etcétera. Eso principalmente. La otra medida importante es que la sanitaria anunció que esto es una medida voluntaria, digamos, no podía ser instruida por la superintendencia, pero voluntariamente la sanitaria anunció que iba a suspender los cobros, ¿ya? Es decir, no iba a cobrar los consumos, ¿ya?, que ocurrieran entre el 1 de febrero y el 1 de abril, ¿ya? Y ahí hubo un consumo de agua importante. Bueno, parte de eso se ocupó, digamos, para combatir los incendios, para limpieza, para todo este primer periodo en que hubo un importante uso de agua de parte de la comunidad y de los distintos actores que estuvieron ahí trabajando. Quedó, digamos, cubierto por este periodo hasta el 1 de abril. Y hubo otras medidas que también eran de carácter voluntarias, como la condonación de deuda a la gente que estaba como en la zona cero, ese tipo de cosas. Y la superintendencia de todas maneras instruye, digamos, a la concesionaria cuando ocurre este tipo de, cualquier tipo de desastre respecto de cómo abordar la facturación. Y hay una serie de cosas que se instruyen, pero el principio básico acá es que la sanitaria solo puede cobrar por los servicios que son efectivamente prestados, y ese es como el principio básico y que es el que cubre de alguna manera la legislación vigente, ¿ya? Comentar que esta medida de no cobro, que fue la que aplicó ESVAL, comprendió, digamos, un radio de las viviendas que habían sido afectadas directamente, pero también indirectamente por el incendio. Entonces, fue un total de 12.500 viviendas las que estuvieron afectadas a esta medida y se estimaba en ese tiempo del momento de la información que tenía la superintendencia, que eran del orden de 3.400 las que estaban directamente afectadas. Entonces, tenemos por así decir, 1.600 que perdieron su conexión, ¿ya? Pero 3.400 que fueron afectadas como vivienda, aunque gran parte de ellas tampoco perdieron la conexión, y 12.500 que estuvieron afectadas a esta medida de no cobro. Yo diría que esas son las principales medidas. Paralelamente, mientras se estaba haciendo esta instalación de estos arranques provisorios o puntos de abastecimiento seguro que se denominaron, la empresa, digamos, también realizó medidas de mitigación, principalmente contar con camiones de aljibes para que haya un suministro alternativo para las personas durante sobre todo el primer periodo, ¿ya? Y esto es lo que cubre, yo diría, básicamente el área que es de concesión de ESVAL. Sin perjuicio de eso, hubo bastante coordinación y apoyo respecto de situaciones de campamentos y otros que están más allá de la responsabilidad de ESVAL y por lo tanto más allá de lo que la superintendencia le puede instruir a la concesionaria, pero que sí se coordinó en el marco del COGRID y las distintas instancias que ocurrieron ahí a nivel regional. Aquí quizás destacar que el equipo regional de la superintendencia, nosotros tenemos aquí una oficina regional que tiene 7 funcionarios y que ellos, digamos, fueron los que se llevaron el principal peso. Y, presidente, si así lo estima, como la próxima semana va a estar, o la próxima sesión va a estar ESVAL, quizás sería interesante que estuviera también la superintendencia para tener una contraparte, digamos, y ahí tener también la oportunidad de escuchar al equipo regional que fue el que desarrolló esta tarea y que lo hizo, digamos, de manera muy destacada. Perfecto, don Gabriel Zamorano. ¿A quién sugiere usted que venga ESVAL para hacer una buena contraparte? Que venga de ESVAL. Perdón, de la superintendencia. Bueno, o sea, se puede invitar al propio superintendente, pero que sea acompañado por el jefe de nuestra oficina regional, Carlos Órdenes. Carlos Órdenes, perfecto. Lo tenemos entonces como invitado en la próxima sesión. ¿Parlamentarios? ¿Alguna consulta? Diputado Barrios, diputado Lago Marcino. Sí, en visita en terreno en el Olivar, los dirigentes de la Junta de Vecinos y todo aquello
señalaban la falta de grifos en el olivar. ¿Ah? La falta de grifos, la distancia es muy larga, faltan redes secas y falta mantenimiento a los grifos. Entonces, no sé si en Villa Independencia, al menos cuando estuvimos en Villa Independencia, no me fijé en aquello, sino que más bien en los empalmes y todo aquello. Dicho sea de paso, además hay una situación de unos muros de contención inexistentes que ojalá estas lluvias no haya pasado nada en esas casas que visité el día viernes, pero la falta de grifo y la mantención de esto. ¿Ah? Va a ser la pregunta por su intermedio, señor presidente. Diputado Lago Marcino. Gracias, diputado. Muchas Barrios. gracias, presidente. Entonces tenemos 3 elementos en cada propiedad: el arranque, medidor y llave de paso. El arranque, el 100% han sido repuestos por ESVAL. Pero obviamente lo que nos interesa no es solamente los arranques, sino lo que viene después del arranque, que es el medidor, la llave de paso y que esté efectivamente conectada a una vivienda, si no, no tiene ningún sentido. Entonces la primera pregunta es, en su conocimiento, ¿cuántos medidores, llaves de paso han sido efectivamente conectadas a viviendas entregadas? Es decir, porque yo insisto que no hay distintos números respecto a las viviendas entregadas, se ha dicho que son muchas, que son pocas, se sale de repente con harta parafernalia viniendo a la región por parte de autoridades nacionales, como haciendo muestra de que se está avanzando, pero en lo concreto, ¿cuántas viviendas definitivas ustedes pueden dar cuenta que han sido conectadas al medidor y a la llave de paso? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es que entiendo que muchos medidores fueron retirados en su momento. ¿Quién ordenó el retiro de dichos medidores? Que eran medidores que no se habían quemado en definitiva. Y si es que al haber sido retirados esos medidores ante una orden de alguien, que usted podrá aclararme quién lo habrá hecho, ¿quién si los mismos usuarios van a tener que financiar ese medidor una vez sea repuesto? Porque si se retiró sin el consentimiento del cliente, no debería por qué cobrarse cuando se ha instalado el medidor respectivo. Y en ese sentido, ¿quién paga por la reposición de estos medidores? Si va como parte del subsidio, cuál es el costo, y por supuesto, si es que han habido cobros fijos por parte de las empresas sanitarias con posterioridad al medio incendio cuando no tienen medidor ni llave de paso. Gracias, diputado Lago Marcino. Diputado Longton. Gracias, presidente. Yo me sumo a la pregunta del diputado Lago Marcino por su intermedio, pero le sumo las viviendas de emergencia. ¿Cuánto porcentaje tiene la conexión a los distintos elementos que tienen que ver con el agua potable en atención a las viviendas de emergencia? ¿Se había una certificación respecto a todo el proceso para poder entregar agua potable a las viviendas de emergencia, al igual como las definitivas que han sido entregadas en relación a lo señalado recién por el diputado Lago Marcino? Y segundo lugar, presidente, voy a insistir con el tema de los certificados de dotación que está pidiendo Serviu tanto a ESVAL como a Chilquinta para efectos de hacer valer los subsidios y de regularizar terrenos. De abril que se están solicitando, por lo tanto, preguntarle si ustedes han hecho seguimiento respecto a eso en atención a lo que les compete, que es ESVAL, porque no entregando los certificados de dotación no se pueden hacer valer los subsidios. Entonces eso es tremendamente relevante para efectos de que puedan los subsidios obviamente poder ser utilizados y poder ser cobrados para sobre todo aquellos que están realizando autoconstrucción. Sí ha habido un seguimiento con respecto a eso. Eso, presidente. Y lo último respecto, presidente, lo que decía el diputado Barrio respecto a los grifos, que es una situación que, por lo menos desde el punto de vista técnico, le compete íntegramente a los municipios, para levantar informes que tengan que ver con la geolocalización de dónde tiene que ir un grifo y trabajar un proyecto después con ESVAL para efectos de que este proyecto pueda ejecutarse. Es decir, acá hay una competencia directa a los municipios en atención a aquellos lugares donde se necesita grifos, donde no las hay, porque el proyecto se levanta
por parte de los municipios, porque recordemos que los bienes nacionales de uso público los administran los municipios. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Don Gabriel, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio. A ver, partamos por el tema de los grifos. Bueno, los grifos forman parte de la red pública, ¿ya? Esta red pública en su origen es construida por un urbanizador, normalmente el municipio, etcétera, y hay una normativa respecto a los grifos en cuanto a presiones, pero también en cuanto a ubicaciones, a densidad de grifos, etcétera. La superintendencia anualmente fiscaliza eso. Todas las empresas tienen, digamos, una obligación de realizar una mantención anual de todo el parque de grifos, todos y cada uno de los grifos. En el caso de EFAL, este es un trabajo que se hace en conjunto con bomberos, ¿ya? O sea, hay un convenio ahí con los bomberos para el tema del mantenimiento de los grifos, y en el caso particular, digamos, de la Villa Independencia, ahí me comprometo, digamos, a mandarles una información específica respecto a los dos temas que se manifestaron acá como preocupación, uno respecto a la cantidad de grifos y respecto al estado de mantención, pero debiera estar cubierto, digamos, por esta normativa general que comentábamos. Bueno, se hace la consulta respecto al tema de este tema. Bueno, hablamos del arranque, del medidor y la llave de paso. Todo ese conjunto, digamos, de infraestructura forma parte de la red pública y forma parte de la responsabilidad de la concesionaria. Por lo tanto, la reposición es de cargo de la concesionaria y no tiene un costo adicional para el usuario. Estamos siempre hablando de la zona donde EFAL es el concesionario, porque, digamos, pueden haber otras zonas donde hay, digamos, otro tipo de convenio, hay, no sé, viviendas que no están regularizadas, zonas donde se requiere ampliar la concesión, zonas que eventualmente no están dentro del radio urbano, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la zona concesionada, donde EFAL es titular de la concesión, es de su responsabilidad, y que es la parte que fiscaliza la CIS, es responsabilidad hasta esa llave de paso que va después del medidor. Todo es de EFAL. La llave de paso la tiene que pagar EFAL, el medidor lo tiene que pagar EFAL, el arranque lo tiene que pagar EFAL. Lamentablemente nosotros no tenemos un detalle, o al menos yo tengo que, bueno, vamos a consultar ahí con nuestro equipo regional de la conexión hacia las viviendas definitivas, o como el avance de la construcción de las viviendas definitivas. La restitución de los arranques, digamos, y que esté disponible el sistema de alcantarillado constituye una condición habilitante, digamos. O sea, si no está eso, no se puede avanzar con el resto. Entonces, ese es el paso, digamos, que nosotros nos hemos preocupado de que esté completado, a donde nosotros tenemos competencias de fiscalización, que es en relación al rol que tiene la empresa concesionaria en este caso, ¿ya? También se consultó por algunos medidores retirados, ¿ya? Bueno, acá reiterar que el financiamiento de la reposición de esos medidores, cuando estamos hablando de medidores que están dentro de la zona de concesión, es de cargo del concesionario, ¿ya? Yo diría que en la primera etapa del incendio, efectivamente, la condición con la que se encuentra, digamos, el sistema en un primer momento era de muchas fugas. Las fugas estaban dentro de las viviendas, entonces lo que hubo que hacer para, digamos, volver a contar con agua en la red y poder tener agua a disposición de los vecinos y las vecinas, era en muchos casos clausurar el arranque, ¿ya? Entonces, probablemente, a lo mejor en esta primera etapa hubo retiro, digamos, de parte de elementos del arranque que forman parte de la red pública, pero insisto que todo ese conjunto, digamos, hasta la llave de paso, es de responsabilidad del concesionario, y por lo tanto no lo paga el usuario, lo paga el concesionario, ¿ya? Bueno, y la otra consulta tiene que ver con el tema de los certificados de dotación. Ahí también yo creo que hay que hacer una distinción respecto de, no sé dónde está ocurriendo esto, si estamos hablando de zonas dentro del área de concesión de EFAL, que ahí no debería haber ningún problema, debería ser simplemente un trámite. El hecho de que se otorguen estos certificados de dotación, si se requieren, digamos, para algún trámite particular con el Servio, que es distinto cuando estamos hablando fuera del área de concesión, que ahí estamos hablando de enrolar nuevos clientes, de hacer un loteo, y ahí efectivamente para seguir avanzando se requiere, digamos, a lo mejor algún trámite particular. Por eso sería importante, diputados, si tienen ahí los antecedentes más específicos de los lugares donde está ocurriendo esta problemática, para que podamos apoyarlo de mejor manera.
Perfecto. Sobre el punto, diputado Lago Marcino. Muchas gracias. Perdón, diputado Tiago. Es que no lo veo, está allá en la esquina. Póngase acá, al medio. Adelante, tiene la palabra. Perdón. Es chiquitito, no lo veo. No se preocupe, presidente. Adelante, diputado. Primero quiero informar a los diputados presentes justamente con respecto a la denuncia de los grifos también y el día del incendio de los caudales. Con los damnificados, lo primero que hicimos fue ir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, estuvimos hablando con el superintendente y nos informó, porque en la Comisión Especial Investigadora del Incendio se habló de que ESVAL había cumplido, ¿no es cierto?, la normativa. Y es ahí justamente donde detectamos que hay que legislar para darle más herramientas, ¿no es cierto?, a la superintendencia para poder fiscalizar a la sanitaria. Pero esa gestión ya la hicimos porque además los mismos damnificados nos hablaron sobre que había muchos grifos que justamente no estaban cumpliendo la norma, enviamos fotos. Yo creo que en ese aspecto hay que volver, ¿no es cierto?, a revisar y fiscalizar la distancia entre los grifos, porque había muchos que no estaban cumpliendo, y eso fue una denuncia que nació justamente desde los mismos damnificados. Por otro lado, ¿no es cierto?, vamos a pedir que justamente dentro de las conclusiones de esta Comisión Especial Investigadora se agregue, ¿no es cierto?, a la reconstrucción la línea de grifo, ¿no es cierto?, con la normativa correspondiente. Esa gestión nosotros ya la hicimos, de hecho hemos hecho oficio, hemos enviado oficio y todo eso. Ahora, mis preguntas son las siguientes, presidente. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Adelante, diputado. Y me hubiera encantado que hubiera estado aquí ESVAL, porque también muchas de esas preguntas las tiene que contestar la sanitaria. La primera dice, en relación con la coordinación inicial con las autoridades locales, nos gustaría saber cuándo y por qué medios recibieron el primer aviso formal de parte de las autoridades locales como delegación provincial y a la alcaldía. Respecto a la afectación de las redes sanitarias en las zonas siniestradas. ¿Existió un protocolo especial de emergencia activadas por ustedes en ese momento? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, presidente. En cuanto a la cobertura de instalación de sanitarias post-incendio, ¿cuántas instalaciones sanitarias han ejecutado ESVAL en viviendas de emergencia en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana? Que también nos informen, por favor, y que nos indiquen cuál es su distribución por comuna y los sectores geográficos. Datos súper relevantes para que no nos pase lo que pasó la semana pasada, que vino el subsecretario con información que no calzaba con la información de los damnificados. Es súper bueno tenerlo eso y actualizado. Tercera pregunta. Sabemos que uno de los problemas que han tenido las viviendas de emergencia, ¿no es cierto?, tenemos aquí damnificados presentes, han sido las instalaciones. En ese sentido, mi pregunta es, ¿en qué sectores se han reportado problemas de funcionamiento en los servicios de agua o alcantarillado y cuáles son las causas técnicas más frecuentes detectadas? Yo sé que llevan ese registro como fiscalizadores y sería bueno, como vuelvo a repetir, tenerlos para poder, ¿no es cierto?, hacer el cruce con nuestras autoridades. Cuarta pregunta, respecto a la calidad de las soluciones en viviendas de emergencia, ¿cuál es el diagnóstico, en este caso habría que preguntarle a ESVAL, ¿no es cierto?, sobre problemas de conexión de aguas en las viviendas de emergencia? ¿Y a qué se atribuye, ¿no es cierto?, estos problemas? Por ejemplo, condiciones del terreno, deficiencias estructurales o falta de coordinación con quienes están a cargo de la instalación de estas viviendas. Sería bueno saberlo de parte de eso, en este caso de la sanitaria. Quinta pregunta, debido a esta misma situación, ¿qué medidas a corto plazo han tomado o que podrían tomar para mitigar estos problemas, sobre todo considerando el retraso que ya hay en la entrega de las viviendas definitivas? Pregunta número 6, presidente. ¿El retraso ha sido un problema de falta de recursos o retraso de los pagos? Esas preguntas van directamente digamos, a la sanitaria. De ser así, ¿ha sido a nivel regional o central? Séptima pregunta y penúltima, presidente. Adelante. En el sector de Pompeya, en Quilpué, por ejemplo, al momento del inicio del incendio no se contaba con agua potable. ¿En qué sentido? O sea, en ese sentido, ¿por qué motivo ese sector no contaba con suministros de agua potable al inicio de la emergencia? ¿Existieron dificultades técnicas o administrativas que impidieron garantizar el acceso básico a este servicio? Y octava y última pregunta. Respecto al avance de la reconstrucción definitiva, presidente, ¿cuántas instalaciones sanitarias ha ejecutado ESVAL en viviendas correspondientes a la etapa de reconstrucción definitiva? No las de emergencia, en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Viña Alemana.
le pido por favor que se entregue, ¿no es cierto?, el desglose por comuna, sector y tipo de instalación, tanto de agua potable, alcantarillado u otra, indicando además si existen zonas pendientes de intervención y los motivos asociados. Yo le puedo hacer esta pregunta también se la puedo hacer llegar al presidente para que también oficiemos esto. Perfecto. Las tengo. Sí, me parece muy bien. Y por último, de parte de una damnificada que está acá, me dice que al final de la calle Luis Hurtado, dice que bajan todos los desagües por la calle Huasco a la Luis Hurtado hasta Villa Roger por debajo de las casas. Dice que el aroma es insoportable. Sí, insoportable esa parte. Exactamente. Para que también se pueda fiscalizar. Perfecto. Mire, adjunte esas preguntas, diputado Teao, y con la venia de toda la comisión oficiamos sobre esas consultas. Y sobre el punto, porque quiero darle la palabra a nuestro invitado. ¿Sobre el punto? Sí. Diputado Teao, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Ahí está. Muchas gracias. Yo quería saber si es que en la Superintendencia de Servicios Sanitarios existe algo similar a lo que plantearon desde la SEC respecto a autorizaciones provisorias. Porque imagino yo que la instalación de una vivienda de emergencia con agua potable es provisoria y ya cuando está la vivienda definitiva es lógicamente la definitiva. Para de esa forma poder justamente oficiar tanto a la CIS como a la SEC para tenerlo por escrito y no solamente verbalmente como podría ser aquí, que la cantidad de viviendas que han sido conectadas definitivamente tanto a agua potable como electricidad. Yo creo que ese, insisto, es un muy importante punto para saber y conocer a ciencia cierta el real avance de la reconstrucción. Muchas gracias. Gracias, diputado Lago Marcino. Don Gabriel, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, efectivamente estuvimos aportando bastante información a una comisión investigadora anterior que era respecto de la actuación de los servicios durante el incendio y en particular ahí se centró en el funcionamiento de los grifos, etcétera. No quisiera extenderme en ese punto. Sí quisiera comentar que efectivamente la superintendencia forma parte, digamos, del sistema que dirige Senapred para la gestión de la emergencia y nosotros estamos permanentemente siendo convocados cuando hay, digamos, algunos avisos preventivos, cuando algunas emergencias se pueden, digamos, prever de acuerdo a determinados pronósticos, pero también cuando ya tenemos una emergencia en curso y hay que coordinar una serie de acciones. Esto tiene, digamos, un capítulo local en que la superintendencia estuvo participando de manera importante. En esa coordinación se creó una mesa, una fuerza de trabajo en relación al tema de los servicios básicos, de la cual la superintendencia formó parte, donde se trabajó, digamos, más en detalle este tema que he comentado, que tiene que ver más bien con la reconstrucción, ¿cierto? Pero desde un comienzo, digamos, estuvimos ahí convocados respecto a las distintas instancias de esta emergencia. Respecto a las instalaciones sanitarias, ahí quizás comentar de nuevo, reiterar, digamos, hasta dónde llega la responsabilidad de la concesionaria y qué es lo que la superintendencia puede fiscalizar, ¿ya? No he hablado acá del alcantarillado, pero hay una situación ahí similar, digamos, pero hay una parte, digamos, que es la red pública, que en el caso de del servicio de agua potable llega hasta el medidor y su posterior llave de paso. En el caso del alcantarillado, al revés, parte en la última cámara domiciliaria hasta que se conecte a la red de alcantarillado local. Todo eso es infraestructura pública y es responsabilidad de la sanitaria, su mantención, su reposición en caso de que tenga algún daño, por ejemplo, en esta emergencia. Pero todo lo que es la instalación domiciliaria ya sale de la esfera de la empresa sanitaria, por lo tanto sale de la esfera de la CIS. Nosotros, sin embargo, hemos estado participando en esta mesa, ayudando a coordinar que se realicen las acciones que faciliten, digamos, esta reconstrucción. Por lo tanto, no tenemos un detalle como de instalaciones ejecutadas por EFAL. Sin embargo, puede ser que a propósito de esta coordinación haya alguna información y de ser así lo vamos a responder en el oficio ahí que nos van a enviar.
Comentar que quizás ahí enganchar con la pregunta que hacía el diputado Lago Marcino respecto de esta condición de autorización. Ahí yo creo que tenemos una diferencia con la SEC en términos de la legislación, en términos de las competencias que tiene la superintendencia respecto de la instalación domiciliaria, ¿ya? En general, la SEC tiene un esquema, digamos, que es para certificar que las instalaciones domiciliarias se hagan de acuerdo a la normativa, ¿ya? Y existen estos inspectores que son autorizados por la superintendencia para hacer esta verificación. En el caso de la superintendencia, si bien no existe esa figura, sí la superintendencia autoriza, digamos, los materiales que pueden ser utilizados para las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Existe un reglamento para eso, que es el reglamento número 50, que es uno de los reglamentos de la Ley General de Servicios Sanitarios. Y ahí existe, digamos, para que el equivalente a lo que conversábamos recién en el caso de la SEC sería el proyecto domiciliario, que el proyecto domiciliario esté aprobado, ¿ya? Ahora, normalmente esto también puede ser un trámite, ¿ya? Es decir, puede ser de que la vivienda esté construida, que se haya ejecutado el proyecto y que esté pendiente de regularizar el proyecto domiciliario. Así que no es, esa información la podemos recabar, pero no va a ser necesariamente equivalente a que la conexión esté ejecutada, sino que vamos a ver cuando ya el trámite final esté hecho, que es un trámite, yo diría que puede ser complejo, sobre todo si lo aborda el mismo propietario. Si hizo una autoconstrucción, a lo mejor ya tiene listo todo su sistema y todavía no lo ha autorizado la sanitaria, ¿ya? Bueno, eso, pero de todas maneras vamos a recabar esa información con la sanitaria y lo vamos a comentar. Lo mismo respecto del diagnóstico de las instalaciones, etcétera. Yo diría que, de nuevo, hasta donde llega la concesionaria, la verdad es que el tema se ha ido desarrollando relativamente bien. Ya están todos los arranques, digamos, repuestos, sin perjuicio de toda la problemática y que se está tratando en esta comisión del avance ya de las viviendas propiamente tales, y lo que incluye, por cierto, las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Me voy a quedar con la tarea en este caso de Quilpué, que se comentaba que al inicio de la emergencia no tenían agua, para ver exactamente cuál era esa zona. Entiendo que ese tema se tocó en el informe que se hizo del incendio, pero lo voy a buscar ahí con mayor detalle, lo mismo que la denuncia que se hace respecto de la calle Luis Hurtado con el problema que hay en el alcantarillado. Muchas gracias, don Cristian. Perdón, don Gabriel, que tengo aquí traspapelado el nombre. Hay muchos nombres. ¿Alguna otra acotación, consulta? Ya quedamos entonces para la próxima sesión. Vamos, como nos señaló don Gabriel, a invitar a ESVAL con su representante regional, y la DIPRES también va a estar invitada. Eso, la ordinaria el lunes, porque sí, la ordinaria el lunes. Bueno, allí hay que coordinarlo con el diputado Celis, que es quien está hoy presidiendo omnipresentemente esta comisión. Última consulta, diputado Longton. No sé que en el informe de Contraloría, presidente, que es muy crítico respecto al proceso de reconstrucción del 25 de abril, habla de uno de los acápites de la competencia, o sea, la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas respecto a la supervisión de la reposición de instalaciones domiciliarias de agua potable por parte de la empresa sanitaria. Quisiera saber si es que el Ministerio de Obras Públicas se coordina o se ha coordinado directamente con la superintendencia a propósito de esta implementación que le corresponde, al menos supervisarla directamente al Ministerio de Obras Públicas, que pareciera estar al debe en atención a lo señalado por Contraloría. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Don Gabriel. Presidente, por su intermedio, bueno, la superintendencia mantiene una relación cotidiana con el Ministerio de Obras Públicas, tanto a nivel nacional, a través de la ministra de Obras Públicas, que se coordina directamente con el superintendente, como a nivel regional, en que nos coordinamos directamente con el CEREMI. En este caso, el CEREMI de Obras Públicas también forma parte de este sistema de emergencias que tiene el país, que lidera Senapred, y estamos en la misma mesa, digamos, de servicios públicos, tratando los temas, ¿ya? Entonces, pero sí, nosotros tenemos una relación muy cotidiana y siempre vamos informando, digamos, al Ministerio de Obras Públicas de los avances, sobre todo de los temas críticos que nosotros estamos viendo. Y eso ocurre tanto a nivel de la región como a nivel como en el nivel central.
Gracias, don Gabriel. Bueno, está todo dicho entonces. Gracias, don Gabriel, por asistir, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.